10. Isla del Roble. En el noreste atlántico, en la costa oriental de Nueva Escocia, en el recodo de la bahía de Mahon, se encuentra una pequeña isla boscosa conocida como Oak Island. Cuenta la leyenda que, en 1795, 3 chicos de la localidad descubrieron una depresión en el suelo del extremo oriental de la isla. La investigación posterior reveló un profundo pozo oculto roto a intervalos de 3 metros por plataformas de troncos. Convencidos de que debajo había un tesoro de incalculable valor, generaciones de buscadores de tesoros han intentado llegar al fondo del llamado Pozo del Dinero, pero se han visto frustrados por las ingeniosas trampas construidas por los misteriosos constructores del pozo. Las operaciones de perforación han sacado trozos de pergamino y fragmentos de huesos humanos de las profundidades del Pozo del Dinero, pero del supuesto tesoro de la isla se ha encontrado muy poco. A lo largo de los siglos, los buscadores de tesoros de Oak Island han informado de todo tipo de actividades inusuales en la isla. Obreros e ingenieros avispados han visto extrañas luces sobrevolando la isla por la noche. Otros han visto misteriosas bolas de fuego flotando sobre el agua en la vecina bahía de Mahone. Han vislumbrado oscuras masas sombrías deslizándose por el bosque de la isla. Han experimentado aterradoras alucinaciones nocturnas mientras dormían en la isla y han oído gritos sin cuerpo que salían del pantano de la isla por la noche. No, Lago Pitt en la parte baja de la Columbia Británica, en la costa oeste de Canadá, justo al este de la ciudad de Vancouver, se encuentra una gran masa de agua conocida como el Lago Pitt. Enclavado en el extremo sur de los montes Garibaldi, el Lago Pitt ha ocupado un lugar preponderante en la mente de los buscadores de oro canadienses desde finales del siglo XIX, cuando una sucesión de mineros regresaron de las tierras salvajes que lo rodean cargados de oro. Con el paso de los años, un alarmante número de buscadores que partieron en busca de la legendaria bonanza de Pitt Lake han desaparecido en los montes Garibaldi. Inquietantemente, el puñado de buscadores que han regresado de las montañas más allá de Pitt Lake, afirmando haber redescubierto alguna mina de oro perdida hace tiempo, murieron de alguna misteriosa enfermedad poco después de su regreso a la civilización, lo que lleva a algunos a sospechar que el oro de Pitt Lake está maldito. Estas misteriosas muertes y desapariciones van acompañadas de informes sobre animales extraños que se ven de vez en cuando en la zona de Pitt Lake. Los Sasquatch, los gigantes salvajes y peludos de la leyenda Coast Salish, han sido vistos en la región con una frecuencia poco común. Otras criaturas inusuales que se dice que rondan la zona son lobos gigantes, que los leñadores han observado vigilando sus operaciones desde los árboles, y enormes serpientes de 2 cabezas parecidas a un monstruo preternatural de la leyenda nativa local. Las historias de fantasmas protagonizadas por buscadores de oro asesinados y curanderas indias muertas hace tiempo completan la panoplia de peculiaridades que hacen de Pitt Lake uno de los lugares más espeluznantes de Canadá. 8. Isla Bell. En el extremo sureste de Terranova, una salvaje provincia insular del Canadá Atlántico, se encuentra la relativamente poblada y pintoresca península de Avalon. En el extremo norte de la península está Conception Bay, y en el corazón de Conception Bay se encuentra Bell Island, una franja de tierra de 10 kilómetros de largo, plagada de más folclore espeluznante que cualquier otro lugar de Canadá. Desde 1895 hasta 1966, Bell Island albergó varias minas de hierro subterráneas. Como era de esperar, las 7 décadas de perforaciones y voladuras que tuvieron lugar bajo la isla se saldaron con más de 100 víctimas mortales y muchos más accidentes horribles.
Cuenta la leyenda que muchos de los que perdieron la vida en los pétreos pasillos del mundo subterráneo de Bell Island regresaron a sus antiguos lugares de trabajo. Antes del cierre de la última mina, en 1966, no era raro que los mineros oyeran misteriosos tintineos procedentes de los túneles, que los testigos comparaban con el sonido de un pico de hierro golpeando la roca. Se dice que la superficie de la isla de Bell es tan extraña como su subsuelo. La solitaria marisma de la isla es supuestamente el hogar de una banda de hadas malévolas, escurridizos hombrecillos y mujercillas que se aventuran a salir de detrás de su velo sobrenatural para atraer a los desprevenidos transeúntes a su extraña morada de otro mundo. Y según la leyenda local, una parcela de tierra de labranza llamada Dobbins Garden está embrujada por una espantosa bruja que persigue a quienes invaden sus dominios. El 2 de abril de 1978, hacia las 11 de la mañana, Bell Island se vio sacudida por una tremenda explosión sónica, acompañada de extrañas luces en el cielo. El último y más espectacular de una sucesión de misteriosos estampidos que azotaron la costa atlántica aquel año. Los científicos que investigaron el caso atribuyeron el suceso a un extraño y misterioso fenómeno meteorológico llamado relámpago de bola, un diagnóstico que muchos testigos refutaron. Y 7, Lago Verde, en el centro sur de la Columbia Británica, en el extremo sur de lo que se conoce como Caribou Country, se encuentra una solitaria masa de agua llamada Green Lake, conocido en la región como lugar de pesca. Este discreto refugio natural fue escenario de una serie de extraños e inquietantes sucesos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Desde que los turistas visitan Green Lake, los deportistas al aire libre han informado de la aparición de extraños vientos ciclónicos que crean patrones perfectamente circulares en la vegetación pantanosa que crece a orillas del lago. El 20 de agosto de 1966, un niño de 9 años llamado Clancy O'Brien desapareció de una colina con vistas a Green Lake mientras jugaba con 2 primos y su hermano pequeño. A pesar de la enorme operación de búsqueda y rescate que se llevó a cabo, en la que se utilizaron aviones y perros rastreadores y se dedicaron 29.000 horas de trabajo, nunca se encontró al niño desaparecido. A lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980, tanto los visitantes como los residentes de la zona informaron de que habían visto diversas luces fantasmas sobrevolando Green Lake por la noche, algunas de ellas pulsantes y coloridas, otras en forma de brillantes destellos blancos y otras que parecían bolas de fuego aéreas. Una noche del invierno de 1974, un turista de North Vancouver encontró en la nieve, cerca del extremo sur de Green Lake, unas suelas grandes y profundas, de aspecto humano, con una longitud de 2 o 3 pies y una zancada de unos 4 pies. En las noches siguientes, él y su mujer oyeron espeluznantes aullidos en el bosque detrás de su cabaña y encontraron mechones de pelo largo y grueso enganchados en los árboles cuando inspeccionaron la zona durante el día. Y en la primavera de 1978 apareció de la noche a la mañana un misterioso círculo de 150 pies de tierra quemada entre la orilla sur de Green Lake y una carretera más al sur. Las rocas dentro del círculo se habían vuelto inexplicablemente blancas como la tiza. Pero 6. Isla Cormorán. Cerca del extremo norte de la isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, se encuentra una pequeña isla en forma de media luna llamada Isla Cormorán. Esta isla, muy arbolada, alberga un antiguo pueblo maderero llamado Port McNeill y un diminuto poblado indio Kwakwaka'wakw llamado Alert Bay, que debe su nombre a la masa de agua sobre la que se asienta. En 1928,
Un hombre llamado T.R. Box vio lo que creía que era una serpiente marina nadando en el océano frente a Alert Bay. Describió a la criatura con una cabeza parecida a la de un camello, que sobresalía 1,5 metros o 2 metros del agua, y una larga cola con jorobas visibles. Su descripción concuerda perfectamente con el retrato clásico de un monstruo marino llamado Cadborosaurus, llamado así por su supuesta guarida en el extremo sur de la isla de Vancouver, la bahía de Cadborough. Más recientemente, en otoño de 2015, la isla de Cormorant atrajo la atención nacional cuando un residente de Alert Bay grabó misteriosos aullidos que helaban la sangre y que emanaban del bosque de la isla por la noche, claramente distintos de los aullidos de un lobo. Las investigaciones periodísticas posteriores revelaron que los espeluznantes aullidos nocturnos no eran infrecuentes en la isla y se atribuyeron universalmente al Sasquatch, el escurridizo gigante peludo de la leyenda nativa. Al entrevistar a los nativos de Alert Bay, los periodistas descubrieron que la criatura había sido vista por muchos residentes de la isla a lo largo de los años, la mayoría de los cuales, al más puro estilo nativo, se mostraban reacios a difundir sus encuentros. 5. Great Sandhills. En el extremo suroccidental de Saskatchewan, en medio de las 3 provincias canadienses de las praderas, se extiende una vasta extensión de matorrales y dunas de arena que parece más propia del Sáhara o del desierto de Gobi que de la naturaleza salvaje del Gran Norte Blanco. Esta zona natural de aspecto extraño, llamada las Grandes Colinas de Arena, sirvió antaño de frontera entre la Confederación de los Pies Negros en el oeste y sus rivales del este, los Cree de las Llanuras y los Assiniboine. Hasta el siglo XX y más allá, muchos pies negros creían que las colinas de la Gran Arena eran una zona embrujada repleta de fantasmas indios que se habían instalado allí después de la muerte. Hacían todo lo posible por evitar viajar por la zona durante el día y afirmaban que cualquier desafortunado que se viera obligado a acampar allí por la noche se encontraría muy probablemente atrapado en el fuego cruzado de una escaramuza entre fantasmales guerreros, Blackfoot y Cree, que pasaban la noche atronando en la oscuridad a lomos de caballos fantasmales. Esta creencia era tan omnipresente en las praderas canadienses que los llaneros del siglo XIX solían utilizar en sus escritos el término las colinas de arena como eufemismo para referirse al más allá, del mismo modo que los luchadores indios del Hollywood del siglo XX lo hacían con los cotos de caza felices. La tradición de los pies negros y los Cree de las llanuras advierte de que cualquiera que se aventure por las grandes colinas de arena de noche corre el riesgo de ser alcanzado por una de las llamadas flechas nocturnas, un proyectil invisible disparado por el arco de algún guerrero fantasmal. Las misteriosas heridas producidas por las flechas nocturnas evocan, curiosamente, un extraño elemento del folclore de las hadas de Terranova. Según la leyenda de Terranova, cualquiera que sea lo bastante insensato como para adentrarse en un pantano, un barren o cualquier paisaje infestado de hadas, corre el riesgo de ser alcanzado por un proyectil invisible llamado ráfaga de hadas. Quienes sufren esta indignidad sienten un dolor repentino e inexplicable en el brazo o la pierna, que a menudo deja parcial o totalmente lisiado el miembro afectado. En el epicentro del dolor hay un bulto hinchado lleno de una maraña de hierba, plumas, ramitas y otras misceláneas naturales. Poasemala 4, Lago del Diablo. Uno de los lugares canadienses más espeluznantes sobre los que he leído es un pequeño estanque de montaña llamado Devil's Lake, situado en el Stein Valley en Lakapamuks Heritage Park de la Columbia Británica,
en las montañas Lillooet, al oeste del cañón Fraser. Según la tradición de los indios Thompson, este remoto lago de montaña era un lugar peligroso acechado por el espíritu de una antigua curandera malvada. Según la leyenda indígena, quienes visitan la zona pueden ver extrañas visiones, como troncos flotando por el lago con perros corriendo hacia adelante y hacia atrás sobre ellos, canoas vacías a la deriva por el lago y personas hechas de hielo que corren por la orilla, todo lo cual desaparece poco después de ser visto. Ver cualquiera de estas cosas se consideraba un mal presagio. 3. Parque Provincial de Strathcona. En el corazón de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, se encuentra el Parque Provincial de Strathcona, el más antiguo de la provincia y el mayor de la isla. Una de las secciones más famosas de este extenso espacio natural es una zona de nombre siniestro, la Meseta Prohibida. Según la leyenda popular, un grupo de guerreros indios de Comox escondió una vez a sus mujeres y niños pequeños en la meseta durante una incursión de los guerreros Cowichan en su aldea. Tras expulsar a los asaltantes, los Comox regresaron a la meseta y descubrieron que sus mujeres y niños habían desaparecido. En su lugar había una alfombra de líquenes de color rojo sangre que antes no existía. Temiendo que sus seres queridos hubieran sido raptados por un espíritu maligno, los Comox abandonaron la zona, acordando que no debían volver jamás a esa meseta encantada para no despertar la ira de su peligroso habitante preternatural. Aunque la leyenda de la Meseta Prohibida es casi con toda seguridad una invención de los años 20 para atraer el turismo a la zona, el Parque Provincial de Strathcona sigue siendo una zona insólita en la que han ocurrido cosas extrañas. En 1946, la Meseta Prohibida fue el epicentro del terremoto más fuerte que jamás haya sacudido suelo canadiense, que causó daños considerables en la ciudad oriental de Vancouver. En 1988, el difunto biólogo canadiense John Bindernagel descubrió lo que creía que eran huellas de Sasquatch en el Parque Provincial de Strathcona, y en 1992 escuchó misteriosos chillidos que creyó que eran vocalizaciones de Sasquatch en el vecino lago Comox. Y a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, un número alarmante de excursionistas desaparecieron sin dejar rastro en el Parque Provincial de Strathcona. Pono de Monte-Seeker. En el extremo sureste de la isla de Vancouver, justo al norte de la ciudad de Duncan, se alza el Monte Seeker, el emplazamiento de una antigua ciudad fantasma llamada Lenora y de una mina de cobre abandonada hace mucho tiempo. Muchos visitantes de la zona dicen haber visto la aparición de una mujer sin cabeza, con un camisón blanco, caminando por un camino forestal cerca del antiguo pueblo de Lenora o por la cercana carretera de Mount Seeker. Cuenta la leyenda que este fantasma es el de la mujer de un minero, cuyo marido la asesinó por sospechas de infidelidad. Para ocultar su crimen, desmembró su cadáver y lo enterró en la ladera de la montaña. El 29 de noviembre de 1980, en plena tormenta, un mecánico brillante pero excéntrico, llamado Granger Taylor, desapareció de la ciudad de Duncan, Columbia Británica, al sur del Monte Seeker. En las semanas que precedieron a su desaparición, Taylor informó a sus amigos más íntimos de que había sido contactado por extraterrestres que prometieron recogerle en un platillo volante y llevarle a recorrer la galaxia de la Vía Láctea. Lo mismo escribió en una carta que dio a sus padres, declarando que regresaría de su viaje interestelar en 42 meses. En abril de 1986, 6 años después de la desaparición de Taylor, un equipo de obras municipales descubrió un gran cráter artificial en las laderas del Monte Seeker,
que contenía restos dispersos de vehículos y huesos humanos. Se sospechaba que los escombros eran los restos del coche de Taylor y los fragmentos óseos los restos del propio Taylor, lo que sugería la posibilidad de que el excéntrico mecánico hubiera utilizado dinamita para destruirse a sí mismo y a su coche en el acto. Sea cual sea el verdadero destino de Taylor, es interesante señalar que se han registrado varios avistamientos espectaculares de ovnis en el vecino valle de Cowichan. Ningún lugar espeluznante de la isla de Vancouver estaría completo sin un avistamiento de Sasquatch, y el Monte Seeker no es una excepción. A finales de la década de 2010, un lugareño llamado Andrew DeWall afirmó haberse encontrado con un Sasquatch mientras conducía su jeep con un amigo por un camino forestal del Monte Seeker. DeWall lanzó piedras a la criatura, que le gritó a su vez: "No, mano, Valle de Nahanni, de todos los lugares espeluznantes que he investigado a lo largo de los años, el Valle de Nahanni, en el extremo suroeste de los territorios del noroeste de Canadá, es con diferencia el más fascinante. Enclavado en las montañas Mackenzie, este remoto escondite subártico acaparó la atención nacional a principios del siglo XX, cuando los cadáveres de dos hermanos que habían remontado el río Nahanni Sur en busca de oro aparecieron sin cabeza en la orilla. Otros buscadores corrieron la misma suerte a lo largo del siglo XX, lo que llevó a los periodistas a bautizar la región como el Valle Descabezado. Las leyendas del Valle del Nahanni incluyen historias de maldiciones indias, espíritus malignos, minas de oro perdidas, un oasis tropical, monstruos prehistóricos, tribus perdidas, cavernícolas brutales, gigantes peludos cazadores de cabezas con ojos rojos y una misteriosa reina blanca. ¿Cuáles son sus 10 lugares más espeluznantes de Canadá? Dímelo en los comentarios.